la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Superintendente de Pensiones, por medio del cual responde oficio de la Comisión sobre inversiones de AFP Habitat en Inversiones La Construcción S.A. Oficio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, a través del cual envía respuesta a oficio de la Comisión y al respecto informa que solicitud sobre incluir en la normativa relacionada a la Ley de Reajustes del sector público y a la Ley de Incentivo al Retiro a los 24 trabajadores civiles contratados bajo el Código del Trabajo en AER, fue derivado al Ministerio de Hacienda para que dé respuesta directa a lo planteado en la mencionada comunicación. Oficio de la Subsecretaría de Salud Pública, por medio del cual responde oficio de la Comisión y al respecto informa sobre la posibilidad de considerar que el rubro de la construcción sea declarado como una función esencial en la región del Biobío. Oficio de la Directora del Trabajo, a través del cual da cumplimiento a la Ley de Presupuestos del Sector Público. Oficio del Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, por medio del cual informa sobre el no pago de cotizaciones previsionales por parte de las municipalidades del país, motivo por el cual proponen modificación a normas que indica. Asimismo, solicita audiencia con la Comisión para exponer y detallar dicha propuesta. Copia de carta remitida a la Superintendencia de Seguridad Social, de la Coordinadora de Gremios y Sindicatos de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso, por medio de la cual manifiestan su total disconformidad en relación con la forma adoptada por el Servicio Local de Educación Pública de dicha comuna para resolver la adhesión de sus trabajadores a una caja de compensación. Y por último, señora presidenta, nota de la jefa de bancada de la UDI, a través de la cual comunica que en la presente sesión el diputado señor Enrique Van Rieselberghe reemplazará al diputado señor Guillermo Ramírez. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, Germán. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿Puntos varios? Diputado Melero. Sí, presidenta, buenas tardes a todos, buenas tardes al secretario. Todo. No, presidenta, que me acabo de enterar del reemplazo de la diputada Natalia Castillo en la comisión después de su renuncia al Partido Republicano, y yo solamente quiero agradecer lo que fue la participación de la diputada Castillo en la comisión, su buena preparación técnica en los temas laborales como abogado, su visión constitucionalista, el aporte que hizo en la comisión y el ánimo que siempre hubo en ella al menos de buscar puntos de acuerdo en temas que no son fáciles de resolver. Así que si bien estamos en las veredas distintas políticamente, quiero agradecer al menos en nombre mío su participación y el rol que le cumplió en esta comisión. Muchas gracias, presidenta. Perfecto, diputado. ¿Puntos varios? ¿Se sabe quién la va a reemplazar? Presidenta. Diputado Saavedra. Solo en el ánimo justamente del buen espíritu que ha mencionado el diputado Melero, no es el Partido Republicano, es el Partido Revolución Democrática. Yo sé que cuesta para el patro pronunciar el tema de revolución, pero eso es. Tiene toda la razón, Gastón, la Revolución Democrática, tiene toda la razón. ¿Se sabe ya, presidenta, quién va a reemplazar a la diputada Castillo? Bueno, eso no se ha informado, entiendo. No ¿Al comité? Ya, ahí falta. Tiene que darse cuenta la sala primero, presidenta, y la sala nos remite a nosotros el oficio. Ok. Bueno, si no hay más puntos varios, pasamos al objeto de la sesión. Ya, perfecto. La sesión tiene por objeto recibir en audiencia al superintendente de pensiones, al señor Osvaldo Macía, para que se refiera sobre la denuncia de triangulación de dinero entre las AFP y las administradoras de fondos privados y empresas relacionadas. Para ese objeto entiendo que ya estaba o se está conectando, sí, se está conectando el superintendente y también los asesores, sí. Perfecto. Está ya don Osvaldo en la comisión, pareciera, ¿no? Ah, ya, perfecto. Superintendente, don Osvaldo. Ya, presidente. Está. Ya. Don Osvaldo, ahí ya lo veo, si está listo, para poder darle la palabra.
en esta Osvaldo. sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita Presidenta, tenemos una presentación que nos gustaría mostrar porque creemos que es crucial que podamos exponer exactamente cuál es la regulación aplicable y los casos que preocupan a la Comisión. Perfecto. Sí, Ya. creo que está habilitado para poder compartir, ¿sí? Así es, Presidenta. Perfecto. Bien, vamos. Esta es la presentación, no sé si se ve. Sí, se ve, ¿no? Ahí se ve súper bien. Muy bien. Bueno, entonces, con su permiso, señorita Presidenta, vamos a partir. La citación tiene que ver con lo señalado en esta portada, que es textualmente lo que indicaba la citación, la denuncia de triangulación de dinero entre AFP y administradoras de fondos privados y empresas relacionadas. El índice parte con el marco regulatorio aplicable y qué fundamentos justifican el marco regulatorio existente. Para ello vamos a recurrir también a la historia de la ley cuando fue promulgada. Posteriormente nos interesa indicar cuál es la institucionalidad regulatoria que da vida a todo el proceso de inversiones de las administradoras con recursos previsionales. Luego explicaremos brevemente cuál es el proceso de fiscalización que realiza la Superintendencia en materia de inversiones. Pasaremos directamente al caso que ocupó la atención mediática en las últimas semanas, que tenía que ver con la exposición de la administradora de fondos de pensiones Habitat de inversión en la construcción, que es una empresa relacionada a ella. Queremos mostrar también cuál es la situación en todo el sistema previsional de otras exposiciones de las administradoras de empresas relacionadas, no solamente el caso de Habitat, aunque no han salido en la prensa, pero sí nos interesa mostrarlo a la Comisión para finalmente concluir luego de esta exposición. La primera parte, entonces, tiene que ver con el marco regulatorio aplicable. Como es sabido, las facultades y atribuciones que tiene un organismo público como el nuestro son las que le confiere la Constitución y la ley, y las leyes aplicables. Nosotros solamente podemos hacer aquello que las leyes nos permitan, y para eso están aquí descritas las distintas leyes que nos rigen, el 3500, la ley 2255, el decreto con fuerza de ley número 101. Entonces nosotros nos ceñimos exactamente a lo que la Constitución señala, y las leyes aplicables a nosotros nos indican. Es el ámbito dentro del cual se mueve la superintendencia. Yendo derechamente a la regulación que nos convoca, estos son los artículos fundamentales de la ley. Esta ley es bastante compleja, por lo tanto, para entenderla bien, hay que tener a la vista todos los artículos relevantes y interpretarlos armónicamente. Lo que hemos visto últimamente es que se busca o se interpreta solo una parte de los articulados, pero no se ve el conjunto. Entonces aquí nosotros queremos mostrar toda la legislación aplicable. Partimos con el inciso primero del 45 bis del decreto ley 3500, que fue modificado en la ley de reforma previsional del 2008. Y esa modificación estableció que los recursos de los fondos de pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en acciones de AFPs. Marcamos directa e indirectamente porque es muy importante para lo que viene después. El 47 bis del 3500, incorporado también en la misma ley de reforma de pensiones del 2008, va más allá del 45 bis y señala además que los recursos de los fondos no podrán ser invertidos ya no solo en acciones, sino que tampoco directa o indirectamente en títulos emitidos o garantizados por la administradora, cualquier título emitido o garantizado por la administradora, no solo acciones, y tampoco en instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a esa administradora. O sea, el artículo 47 bis es muy comprensivo y prohíbe la inversión directa o indirecta en títulos emitidos o garantizados por la AFP o por sus relacionados. Ese es el artículo que engloba. Ahora, hasta aquí, toda esta discusión partió en parte en las redes sociales, quedándonos solamente hasta ahí. Claro, entonces si uno lee solo esos artículos, concluye que no se puede invertir ni directa ni indirectamente en títulos emitidos por relacionados a la AFP. Pero sucede que hay más artículos en la ley que están vigentes y que también fueron introducidos en 2008.
en la misma ley de reforma previsional, la ley 20.255, los paso a señalar. El artículo 98 del 3.500, en su letra G, indica que para los efectos de esta ley se entenderá por personas relacionadas aquellas definidas en el título 15 de la ley de valores. Esto es lo que define persona relacionada, que va ligado con los artículos anteriores. A su vez, y esto es bien importante, el inciso 22 del artículo 45 del 3.500, nuevamente modificado en la misma ley de reforma del 2008, todos estos artículos son armónicos, fueron en conjunto establecidos. Señala que, a su vez, el régimen de inversión regulará la inversión indirecta que los fondos de pensiones podrán efectuar a través de instrumentos señalados en este artículo, y nombra varios instrumentos, entre ellos las cuotas de fondos, que es la que nos interesa ahora. En definitiva, lo que señala este artículo 22, que el régimen de inversión va a regular la inversión indirecta, que los fondos podrán efectuar a través de otros instrumentos financieros. O sea, aquí ya entra a complementar lo que señalaba antes, que no podrán ser invertidos directa o indirectamente. Está claro que la prohibición directa de invertir en relacionados a la AFP se mantiene, pero el indirecta dice que va a ser definido en el régimen de inversión. Es importante. Y continúa. De nuevo, vamos al artículo 98, esta vez la letra B, del 3.500, también modificado en la misma ley de reforma del 2008. Por eso digo que todos estos artículos son armónicos porque fueron simultáneamente modificados. Dice que para efectos de esta ley se entenderá por inversión indirecta aquella inversión significativa, por eso la marcamos, significativa, que realicen los fondos de pensiones en activos a través de la inversión en otros instrumentos que allí señala, entre ellos las cuotas de fondos, conforme lo disponga el régimen de inversión. O sea, aquí ya va mucho más preciso. Dice que inversión indirecta es aquella inversión significativa, o sea, tiene que ser una inversión importante. Y en ese caso, de nuevo, al igual como lo había dicho antes el artículo 45, lo deriva a un régimen de inversión. Entonces, nosotros concluimos también, de acuerdo al Código Civil, que en el caso de las definiciones legales, cuando el legislador las haya definido expresamente, se le dará en esta su significado legal, no tenemos ninguna otra opción acá. O sea, lo que nosotros interpretamos de todo lo anterior es que la inversión directa está claramente prohibida en empresas relacionadas a la administradora de fondos de pensiones, pero la inversión indirecta está prohibida solo si es significativa. La inversión no significativa no se computa para los efectos de la inversión en relacionado, eso es lo que sale claramente de la ley. Tanto es así que el régimen de inversión definió, de acuerdo a lo que le mandataba la ley, qué era inversión significativa, y lo señala de la siguiente manera. Es aquella que se realice en los referidos vehículos de inversión, por ejemplo las cuotas de fondos, y que cumpla copulativamente con los siguientes dos requisitos. Hay dos condiciones. Primero, que resulte ser superior al 0,5% del total de los activos del respectivo vehículo de inversión. Es decir, si hay una inversión indirecta a través de un fondo de inversión, lo que se ve es cuánto pesa esa inversión dentro de la cartera del fondo de inversión. Si pesa mucho, o sea, más que 0,5%, es una inversión significativa y estaría prohibida. Bueno, luego cuando fuimos mostrando estos artículos empezaron a aparecer más noticias donde decían, oh, pero es superior al 0,5, por lo tanto igual lo infringe, pero se queda fuera el segundo criterio. El segundo criterio que también debe cumplirse, porque claramente habla de copulativamente el régimen de inversión, dice que la suma de las inversiones que cumplan con la condición antes señalada, o sea, que sean superior al 0,5, a través de todos los vehículos de inversión que la contengan, tiene que ser superior al 0,1% del fondo de pensiones. Cuando eso ocurre, tenemos una inversión indirecta significativa, lo cual en este caso estaría prohibido para la inversión en relacionado. Ese es el marco legal que lo vamos a explicar ahora con más detalle, con un caso, porque evidentemente es bien complejo asimilar toda esta cantidad de disposiciones. Sin embargo, nos interesó ir a los fundamentos que introdujeron estos cambios legales el año 2008. Fueron incluidos en la ley 20.255, que es más conocida por la introducción del pilar solidario al sistema previsional.
Bueno, aquí está algunos fragmentos y párrafos de la historia de la ley. El primer fragmento está en el mensaje y dice: con el objeto de simplificar y flexibilizar la estructura de inversión de los fondos de pensiones, se propone establecer un régimen de inversión, el que estará contenido en una norma de la Superintendencia de Pensiones. El mencionado régimen establecerá límites de inversión aplicables a los fondos de pensiones, normas a la inversión indirecta, lo marcamos, y restricciones a las inversiones con instrumentos derivados, que se realicen con recursos de los fondos, entre otras materias. Esto está en el mensaje y aquí señalamos la página en que esto se encuentra, el mensaje con que se envió el proyecto de cambio legal en esa época. Luego, otro párrafo en el informe de la Comisión de Hacienda dice: finalmente, con el objeto de normar la inversión indirecta en un emisor que pueda efectuarse a través de la inversión en otro emisor, se establece que ésta se regulará en el régimen de inversión, con el objeto de definir en él qué límites son aplicables, así como también las condiciones bajo las cuales deberá efectuarse. Esto está en el informe de la Comisión de Hacienda de la época, y aquí está señalizada la página del informe. Finalmente, hay un tercer párrafo que nos parece también valioso citar, que dice lo siguiente: que son varias las modificaciones que se proponen, entre otras que no se puede invertir directa ni indirectamente en AFPs. En definitiva, lo que se hace es prohibir lo que actualmente no se puede hacer directamente, para que tampoco se haga indirectamente. Lo que sí entiende y comparte es que no se pueden prohibir inversiones indirectas menores o insustanciales, y en este sentido pueden mejorar el alcance de las distintas normas. En la definición de inversión indirecta, en el numeral 60 del presente artículo 79. Esto está en la historia de la ley de la reforma previsional del 2008, en el informe de la Comisión Unida de Hacienda y Trabajo. Aquí nos da bastante más claridad, porque queda bastante clara que no se puede hacer directamente, está absolutamente prohibido invertir directamente en relacionados, pero también señala que sí se puede hacer indirectamente en el caso de que las inversiones indirectas sean menores o insustanciales. O sea, ya está, o sea, esto fue pensado así, y cuando se creó la ley fue expuesto en el Congreso en distintas instancias y fue aprobado así por los parlamentarios en el año 2008. Pero es algo que haya salido de alguna norma de la Superintendencia de Pensiones, sino que viene directamente de la historia de la ley y así está claramente establecido. La institucionalidad regulatoria, que nos interesa mucho señalar aquí quienes intervienen. Está claro que es el régimen de inversión, entonces el que define qué es inversión indirecta y en qué casos es significativa y por lo tanto está prohibida, y en qué casos no significativa y por lo tanto es permitida. El 3500, el texto de decreto de ley, dispone que mediante resolución dictada por la Superintendencia de Pensiones se establece este régimen de inversión, pero tiene un informe previo de un consejo, que denomina Consejo Técnico de Inversiones, que está en la ley, y que también fue incorporado en el año 2008 en la misma reforma. Y el citado decreto de ley dispone expresamente que la Superintendencia no podrá establecer en el régimen contenidos que hayan sido rechazados por el Consejo Técnico de Inversiones. Además señala que, aparte de esta revisión del Consejo Técnico de Inversiones, la resolución de la Superintendencia tiene que ser visada antes de su dictación por el Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Hacienda. O sea, hay toda una institucionalidad acá antes de emitir un régimen. La Superintendencia lo propone, lo revisa el Consejo Técnico de Inversiones. Si el Consejo Técnico de Inversiones veta cualquiera de los puntos, la Superintendencia no lo puede emitir, y finalmente tiene una avisación del Ministerio de Hacienda. Es conveniente entonces saber, dado el rol protagónico que tiene, ¿qué es el Consejo Técnico de Inversiones? Este es un consejo especializado al cual le corresponde ejercer las funciones que le atribuye el artículo 167 del decreto de ley 3500. Y tiene que pronunciarse todas las materias, sobre todas las materias que contiene el régimen de inversión de los fondos. Emite opiniones técnicas y propone perfeccionamientos. ¿Quiénes integran este CTI o Consejo Técnico de Inversiones? ¿Cómo se nombran? Tiene 5 miembros altamente calificados. Un miembro de ellos es designado por el presidente de la República y tiene que cumplir requisitos. Tiene que haber desempeñado un cargo de ministro de Hacienda o superintendente o directivo de las superintendencias de pensiones, de bancos e instituciones financieras o valores de seguro, hoy día CMF, o de consejero o gerente del Banco Central de Chile. Son personas de alta calificación técnica. Este es el primer miembro nombrado por el presidente de la República.
El segundo miembro debe ser designado por el Banco Central de Chile y debe caer en un profesional de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materia financiera y de mercado de capitales. También es de alto nivel técnico y lo nombra el Consejo del Banco. El tercer miembro es designado por las administradoras de fondos de pensiones y tiene que ser una persona con una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero. Por último, para completar los 5 miembros, 2 miembros son designados por los decanos de las facultades de Economía o Economía y Administración de las universidades acreditadas. Uno de ellos tiene que ser un académico de reconocido prestigio y experiencia en materias financieras y mercado de capital, y el otro en macroeconomía. Esa es la composición. Entonces, 2 miembros por los decanos de las universidades de Economía, uno el presidente de la República, otro el Banco Central y uno las AFP. Hay algunas disposiciones para evitar conflictos de intereses. Mientras estén en ese cargo, no pueden ser gerentes, administradores o directores de la AFP ni de ninguna entidad del grupo empresarial al que pertenezca. Duran 4 años en sus cargos estos consejeros y pueden renovarse su designación por un nuevo periodo por una sola vez. Al momento en que se dictó este régimen de inversión, que fue el año 2011, y su discusión que partió en 2010, las siguientes personas estaban en esos cargos. Las 5 personas eran los integrantes, nombrados por el presidente de la República, o en este caso por la presidenta de la República, porque fueron nombrados en el año 2008. Era don Álvaro Clark de la Cerda como presidente y como suplente don Ernesto Livacich Rojas, ambos nombrados por la presidenta de la República. El Banco Central, a su vez, nombró a don Guillermo Lefort y como suplente a don Luis Antonio Humada. Las administradoras de fondos de pensiones nombraron a don Martín Costabal y como suplente a don Fernando Mir. Y las universidades nombraron como titulares a don Rafael Berguán y a don Eduardo Walker, ambos destacados académicos, y sus suplentes, otros 2 académicos, don Miguel Magenzo y don Franco Parisi. Esta era la composición de los miembros del Consejo Técnico al momento de dictarse esta normativa, esta reglamentación. En la institucionalidad regulatoria también nos interesa señalar que el Banco Central de Chile, aparte de las designaciones que efectúa, tiene también un rol determinante, determina muchos de los límites estructurales del sistema de pensiones, por ejemplo, cuánto se puede invertir afuera en el extranjero, en instrumentos estatales, y una serie de otras operaciones. Autoriza los mercados secundarios formales, entidades de custodia extranjeras, etc. Tiene un rol relevante dentro del sistema previsional. Entonces, conforme a las facultades de la Superintendencia de Pensiones, en el compendio de normas se complementan todas las regulaciones antes señaladas sobre las inversiones de los fondos de pensiones. Lo importante es señalar que en esta institucionalidad regulatoria intervienen varias instituciones. La última que vamos a mencionar solamente es la Comisión Clasificadora de Riesgo, que también tiene un rol relevante, especialmente en todo lo que tiene que ver con aprobar o rechazar instrumentos de inversión, como cuotas de fondos de inversión o instrumentos de deuda, por ejemplo. Pero hay muchas entidades que intervienen. Está el Banco Central, está el Ministerio de Hacienda, la Comisión Clasificadora de Riesgo, el Consejo Técnico de Inversiones y la Superintendencia. O sea, está una institucionalidad bastante robusta para dictar las normas de inversión. En resumen, los recursos de los fondos tienen que ser invertidos por las AFP dentro del marco de las normas establecidas en la ley, en el régimen de inversión y en el compendio de normas. En estas definiciones participan el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Banco Central, el Consejo Técnico de Inversiones, la Comisión Clasificadora de Riesgo y la Superintendencia de Pensiones. Además, la Superintendencia debe supervisar el cumplimiento normativo de las inversiones y, por supuesto, emitir la normativa necesaria para regular el proceso dentro del marco legal ya citado. Una vez descrito lo anterior, podemos explicar qué es lo que hace en este caso la Superintendencia. Dado el marco regulatorio existente, que está en el decreto de 3500, el régimen de inversión y el compendio de normas del sistema de pensiones, la Superintendencia efectúa una supervisión diaria de las inversiones. Para eso existe un informe diario donde las administradoras están obligadas día tras día a informar todas las compras y ventas de instrumentos financieros. Con eso la Superintendencia construye una cartera espejo
La cartera espejo replica las carteras de cada fondo de pensiones y de cada AFP. Por lo tanto, la superintendencia tiene 35 carteras espejo, uno por cada tipo de fondos y por cada AFP. Sabe exactamente qué hay en cada cartera del sistema previsional y las va variando. Hay un pareo diario para detectar cualquier diferencia. Se incorpora información corporativa, por ejemplo, como aquella de grupos empresariales, si hay empresas relacionadas a la AFP, el tamaño de las emisiones que están circulando, que han comprado las administradoras. En el caso de los fondos de inversión también se recibe la cartera subyacente para poder medir qué hay bajo de los fondos de inversión, aspecto muy importante en este caso. Valoriza los instrumentos financieros día tras día, la valorización de los fondos de pensiones es diaria, y por supuesto actualiza todo esto con la información de instrumentos aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo. Con esto la superintendencia tiene todos los insumos para hacer el control. Con eso construye su cartera, considerando incluso los subyacentes, la cartera que tienen los fondos de pensiones, le aplica, para el caso que nos convoca, los filtros de significancia. ¿Qué nos interesaba acá? Si la inversión indirecta era o no significativa. El primer criterio que aplica es si representa esta inversión dentro del vehículo de inversión más del 0,5% de la cartera. Luego vamos a aplicarlo con un ejemplo más concreto. Si eso es así, solo si supera este criterio, entonces se suman todas las inversiones que superan este criterio y tienen que representar más o menos del 0,1% del fondo. Si cumplen ambos criterios, significa que la inversión indirecta existe y es significativa, y se computan los límites, y por lo tanto se suman los límites. Evidentemente, si es un relacionado y cumple este criterio 2, significa que la AFP está en infracción de ley y de norma, por lo tanto correspondería aplicar las medidas sancionatorias correspondientes. Esto se hace todos los días por parte de la superintendencia, todos los días. No hay ningún día en que no se calcule y no se mida esto. Para entenderlo con un poco más de detalle, ahora ya derechamente tomando un ejemplo cualquiera hipotético. Este es un ejemplo en que hay una AFP denominada X que tiene dos tipos de fondos, el fondo A y el fondo B, que invierten en el activo Z. Y el activo Z es de una empresa relacionada a la FPX. Aquí, ¿cuánto vale el fondo? Esta FPX tiene un fondo A que vale 5.000 pesos y un fondo B que vale 10.000 pesos. Y el activo Z, como decíamos, es relacionado. Queremos ver cómo se aplica lo que antes señalamos. Bueno, existen 5 vehículos de inversión en los que los fondos de pensiones de la FPX invierten. Estos son fondos de inversión, los cuales tienen la siguiente exposición al activo Z. Aquí el vehículo 1, que es un fondo de inversión cualquiera, tiene dentro de su cartera el activo Z, que es relacionado a la FPX, pero pesa un 0,6%. O sea, si tiene 100 pesos este vehículo, este activo Z pesa 0,6, 60 centavos. Pero también tiene un vehículo 2, que pesa 1,5%, el activo Z dentro de su cartera. Hay un vehículo 3, otro fondo de inversión, donde el activo Z es muy insignificante, solo 0,1. Un vehículo 4, un fondo de inversión, donde sí es muy importante el activo Z, 10% de su cartera. Si vale 100, tiene 10 del activo Z. Y un vehículo 5, donde el activo Z pesa 0,3%. Entonces, tenemos que ver. Primer criterio es si es significativa esta inversión, con el primer criterio. Criterio 1 dice que la exposición del activo Z en porcentaje tiene que ser superior al 0,5 del valor total de los activos del respectivo vehículo de inversión, ya sea como activo contabilizado en la cartera o como derivados. Por lo tanto, los vehículos de inversión marcados con celeste en este caso, que son los mismos que vimos antes, no cumplen con el criterio de significancia. ¿Por qué? Porque su peso en la cartera es menos del 0,5%. En cambio, los otros, que son más del 0,5%, todos cumplen y por lo tanto, hasta aquí son inversión significativa. Por lo tanto, lo que nos interesa ahora es los vehículos que son inversión significativa. El 1, el 2 y el 4, los otros ya están desechados porque no tienen significancia. Y aquí seguimos con el mismo ejemplo.
entonces estamos acá en el vehículo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El fondo A, el fondo B, con sus valores de inversión en cada vehículo. Esto significa que el fondo A de la FPX invierte 100 en el vehículo 1 y invierte 50 en el vehículo 5, por ejemplo. El fondo B de esta FPX invierte 70 en el vehículo 2 y 80 pesos en el vehículo 4. Este es bien importante. Esta es la inversión que está arriba, aguas arriba. O sea, esto es lo que la FPX, a través de sus fondos, invierte en el fondo de inversión. Aquí hay un error nuevamente que aparecía constantemente en redes sociales, donde se consideraba esta inversión y se medía y se decía, pero esta inversión es significativa, sobrepasa todos los límites. Pero se olvidaban de multiplicar por la participación, que es lo relevante acá. El activo Z, como lo vimos antes, dentro de cada vehículo pesaba 0,6%, 1,5%, 0,1%, 10% y 0,3%. Entonces lo relevante es saber cuánto es la inversión indirecta considerando esta ponderación. Y eso es lo que se hace acá. Por ejemplo, el vehículo 1, el fondo A través del vehículo 1 invierte 100 pesos. El activo Z que es relacionado pesa 0,6. Entonces, ¿cuánto invierte indirectamente? 100 por 0,6, 0,6. Y no 100, como se señalaba en las redes sociales, no invierte 100, invierte 0,6. Eso es lo que no importa. Lo mismo, por ejemplo, el fondo B. El fondo B en el vehículo 3 invierte 500 pesos, pero no es esa la inversión que se mide. Es la inversión de 500 pesos por cuánto pesa el activo Z en la cartera de este vehículo 3. Y 500 por 0,1 es 0,5. Eso es lo que pesa y esa es la inversión. Entonces, como habíamos visto antes, aquí en celeste están las exposiciones que no deben ser consideradas como indirectas. Estas que están acá, porque como veíamos antes, el vehículo 3 y el vehículo 5 eran no significativos. Aquí estaban marcados porque pesaban menos de 0,5, entonces los teníamos que enfocar en el 1, en el 2 y en el 4. El 1, el 2 y el 4 ya sacamos la inversión, está acá. ¿Cuánto pesa exactamente la inversión de la FPX en el activo Z, que es su relacionado, a través de los fondos? Y ahí tenemos que hacer ahora este ejercicio, ahora que ya sabemos que sí son significativos estos vehículos 1, 2 y 4, tenemos que ver si valen más que el 0,1% del fondo de pensiones. Tenemos que sumarlo. Por ejemplo, acá el fondo A va a tener que sumar este 0,6, este 1,5 y este 10, porque están todos invertidos indirectamente en el activo Z, y ver si sobrepasa o no sobrepasa el 0,1% del fondo de pensiones. Lo mismo haremos para el activo B. Sumaremos lo que invierte a través del vehículo 1, el 2 y el 4 y veremos si sobrepasa o no el 0,1. Aquí está el criterio 2, que me estaba adelantando, ¿cierto? Que la suma de las inversiones al activo Z, que cumpla la condición antes señalada, los tres que veíamos, a través de todos los vehículos de inversión que la contenga, sea superior al 0,1% del fondo de pensiones específico que se está evaluando. Habíamos visto antes que el fondo A valía 5.000 pesos y el fondo B 10.000 pesos en este ejemplo hipotético. Entonces, también habíamos visto que tenemos que sumar ahora las inversiones que cumplen el criterio 1. Sumándolo, la que cumple con el criterio 1 del fondo A suman 12,1 y la del fondo B 9,47. Y si la dividimos por el tamaño del fondo, 0,24 y 0,09. Eso significa que el fondo A supera el 0,1% del valor del fondo inversionista, por lo tanto es significativa. Y en este caso estaría en infracción, porque está invirtiendo más del 0,1% del fondo de pensiones en el activo Z, que es relacionado a la FPX. Por el contrario, el fondo B está bajo el 0,1 y por lo tanto no es significativo y no se computa. En definitiva, existe una infracción de parte de la FPX en este caso por su inversión a través del fondo A, aun cuando la exposición del fondo B al activo Z está dentro de los marcos regulatorios. Esto es bien importante entonces de tener en cuenta, y aquí también hay que tener claro que se mide para cada fondo. O sea, cada fondo individual se mide. Otro error en redes sociales recurrente es que señalan que se deben sumar los fondos. Si nosotros sumamos los fondos, el criterio es más laxo. El criterio que nosotros usamos es el más estricto de todos. Fondo por fondo. Si sumáramos todos los fondos, tendríamos una base ampliada, porque el fondo A hasta el fondo E tendríamos que sumar, como sabemos que hay 5 tipos de fondos,
el CDIE no tienen inversiones, el CDIE tiene un valor, por lo tanto el valor del fondo crecería al sumar el A, el B, el C, el D y el E. Pero la inversión que estamos analizando sería la misma. Entonces, al tener la misma inversión, pero una base mucho más amplia, ninguno de estos fondos sobrepasaría los límites. Entonces, lo que nosotros estamos aplicando, al contrario de lo que se ha dicho en redes sociales, un criterio mucho más estricto que sumáramos los fondos. Ahora, vamos derechamente al caso de Hábitat, en ILC. Después de la explicación anterior, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que dijimos antes, pero aplicado al caso de Hábitat y su relacionada inversión en la construcción. No hay ninguna duda que AFP Hábitat es relacionada a inversión en la construcción. Eso está fuera de toda duda, es así. Ahora, ¿por qué estamos poniendo la fecha 19 de julio? Porque el 19 de julio salió publicado en el diario electrónico El Mostrador un artículo que daba cuenta de esta situación. Nosotros el mismo 19 de julio oficiamos a la AFP Hábitat para saber si había alguna situación que nosotros no supiéramos, porque nosotros, como decíamos, ya tenemos evaluado esto todos los días. O sea, no es que haya aparecido esto el 19 de julio en el mostrador y nosotros recién nos hayamos dado cuenta. Siempre supimos que estaba esa inversión ahí y siempre supimos que se ajustaba a la ley. Pero igual enviamos un oficio reservado a Hábitat y le dimos un día de plazo para que nos responda. Del oficio que nos respondió a Hábitat no había absolutamente nada nuevo que considerar. Y el caso era el siguiente. Estos son los valores reales de cada tipo de fondo de Hábitat al 19 de julio de 2019, cuando apareció publicado esto en el mostrador. El fondo A vale 5.646.504 millones. El fondo B, 5,8 billones. El fondo C, 15,8 billones y así sucesivamente. Son billones de eso. Y AFP Hábitat efectivamente tiene exposición en ILC a través de 5 vehículos de inversión. Hay 5 vehículos de inversión a través de los cuales Hábitat llega a ILC. Los 5 vehículos son los siguientes. Pionero, fondo de inversión, que tiene un 3,07% de su cartera en ILC. Moneda Small Cap Latinoamérica, que tiene un 2,09%. Y tiene otros 3 vehículos de inversores que están acá señalados, son más difíciles de pronunciar que los anteriores, pero son insignificantes, tienen 0,02% de su cartera en ILC y el último 0,01%. O sea, aquí ya podemos ir adelantando lo que viene. Tenemos que ver si esta inversión que está acá, que existe y que sabemos que es relacionado a ILC Hábitat, ahora tenemos que ver si esto es significativo para los efectos de la ley y el régimen de inversión. Y eso es lo que vamos a mostrar en la próxima lámina. Tenemos que aplicar el primer criterio. El primer criterio dice que tiene que ser superior al 0,5% del valor de los activos del respectivo vehículo. ¿Cómo se hace? Vamos y miramos. Pionero. Ya habíamos visto, Pionero tiene el 3,07% de su cartera en ILC. Por lo tanto, supera el 0,5 y es significativo. Esto se computa como significativo. Vamos a Moneda Small Cap. Tiene el 2,09% de su cartera en ILC. Por lo tanto, nuevamente es significativo al sobrepasar el 5% del valor de los activos. Sin embargo, los 3 otros vehículos de inversión, al ser menores que el 0,5 y mucho menores, no computan. Por lo tanto, quedan fuera del análisis. Y el análisis continúa. Tenemos que ver el criterio 2. Pero antes de ver el criterio 2, miremos cuál era la realidad de la inversión de Hábitat en esos vehículos. Aquí está efectivamente lo que tenía invertido en cada uno de los vehículos. Este es el Pionero, Moneda Small Cap y los otros 3 más chicos. Y aquí, por tipo de fondo, veíamos que el fondo B no tenía inversiones, pero sí tenían del fondo A al D inversiones en algunos de ellos. Por ejemplo, el fondo C, por poner cualquiera acá, tiene inversiones en el Pionero y en un fondo 3 que era el más pequeño. El fondo B, por ejemplo, tiene 37.000 millones en el fondo 1, 52.000 millones en el fondo 3. Ahí están las inversiones reales de cada fondo de AFP Hábitat al 19 de julio en cada uno de los 5 vehículos de inversión que tienen inversiones en ILC que es relacionada a... Bien, luego, entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es
cuál es la inversión, la exposición indirecta ILC en cada uno de los fondos de pensiones administrados por Hábitat. Pero para eso no podemos quedarnos acá arriba, que es donde se quedan los análisis que aparecen en las redes sociales, sino que hay que multiplicar por la participación. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto tiene Hábitat en ILC a través del fondo, a través del vehículo 1 de Pionero, en el fondo A lo que tengo que hacer es ir y multiplicar estos 18.369 millones por lo que tiene Pionero, 3%. Y eso me da en este caso 564 millones. Si yo hago eso para cada uno de los fondos que está acá y lo multiplico por su participación que está acá, me da los valores que están acá. Por ejemplo, este es Pionero, que es el más grande, Pionero. A través de Pionero, Hábitat tiene en ILC una inversión en el fondo A de 564 millones, en el fondo B de 1.100 millones, en el fondo C de 2.600 millones y en el fondo D de 258 millones. Y aquí, a modo de ejemplo, también nos fuimos a los vehículos más chicos, que ya no tendríamos por qué haber ido acá porque no son significativos, pero igual lo multiplicamos. Y multiplicando las inversiones reales en el vehículo 3, por ejemplo, el vehículo 3 pesaba 0,02%, llegamos a inversiones muy menores, 3 millones de pesos en ILC, 1 millón de pesos, 9 millones, 2 millones. Son bastante pequeñas. Entonces, las inversiones en celeste no son consideradas por no ser significativas, están bajo el 0,5% del vehículo. Entonces, lo tenemos que concentrar en las que son significativos, que son el vehículo 1 y el vehículo 2, o sea, Pionero y Small Cap. ¿Por qué? Porque tienen más del 0,5% de su cartera en ILC. Pero no es suficiente. Ya sabemos que hay dos vehículos que tienen inversión significativa en ILC, pero se requiere que la suma de las inversiones ahora sea superior al 0,1% del fondo de pensiones que invierte. Vamos de nuevo a hacer ese cálculo. Entonces, considerando la fecha al 19 de julio, a julio del año pasado, 19 o 29 de julio, aquí están los valores del fondo, que ya lo habíamos visto, de AFP Hábitat, de cada fondo, que son billones, todo esto son billones. Sumando las exposiciones que cumplen con el criterio 1, se obtiene lo siguiente. Por ejemplo, fondo A. ¿Cuánto ha invertido el fondo A en ILC a través de Pionero y Small Cap? 877 millones. Y eso sale de acá. Sale de sumar lo que tiene la exposición a ILC que tiene el fondo A y que sea relevante. Son las inversiones que están acá. O sea, en este caso suma 564 más 313. Ese es lo que ha invertido el fondo A través de los dos vehículos en ILC. Y eso nos tiene que dar casi 900 millones. Claro, nos da 877 millones. Y así sucesivamente vamos por cada tipo de fondo. Por ejemplo, el fondo D. El fondo D está acá. Tenemos que sumar lo que hay en Pionero, que tiene 258 millones, pero el vehículo 2 en moneda Small Cap no tiene, por lo tanto solo nos quedamos con el primero. Y ahí están los 258 millones. Pero luego tenemos que ir a dividir cada una de estas inversiones por el valor del fondo. Entonces tenemos que dividir esta inversión del fondo A en ILC por cuánto vale el fondo A. Y en todos los casos nos dan 0,00, y tenemos que tener claro que es 0,1 el nivel de significancia. Como ninguna de las inversiones supera el 0,1, no hay inversión significativa indirecta, y por lo tanto, en este caso, la exposición a ILC no debe ser considerada en ninguno de los fondos de AFP Hábitat, y por lo tanto la administradora no está incumpliendo ninguna reglamentación. Si esto hubiera sido 0,1, claro que sí. Hay gente que parece que se le corrieron los ceros cuando hizo el cálculo, y a estos números le parecían incrementados en varios ceros, no sabemos por qué. Pero esta es la forma correcta de medirle, y vamos a dejar todo acá para que cualquiera pueda replicarlo. Entonces no hay. Si nosotros hubiéramos hecho también lo otro, que nos dicen, pero lo vamos fondo por fondo. Bueno, si no hiciéramos fondo por fondo, esto sería mucho más pequeño, porque lo que está acá lo tendríamos que dividir por toda la suma de todos los fondos. Por ejemplo, el fondo E no tiene nada. Agregaríamos 8 billones a la base de cálculo. Entonces, esto sería más chico aún. Entonces, no hay ninguna duda de que estamos usando los criterios más rigurosos posibles. También quisimos actualizar para mostrarle a los señores diputados cuál es la situación actual, porque mostramos la situación a 2019.
La situación actual es aún menor. Antes teníamos 877, ahora hay 568, 1316, 569, 2650, 1342, 258, 265. O sea, la inversión es aún más pequeña hoy en día y de ninguna manera es significativa. Entonces, la conclusión aquí es que sí existe exposición indirecta de hábitat en su relacionado ILC, inversión en la construcción. Pero dicha inversión no se considera como significativa, cumpliendo estrictamente con el marco regulatorio vigente. Por lo tanto, no hay ningún incumplimiento del 3.500 ni el régimen de inversión de los fondos. Y esta situación es la que siempre la superintendencia ha estado analizando y que surgió hace más de un año. Nosotros revisamos y corroboramos que no había nada, pero volvió a reflotar ahora después de un año, no sé por qué, pero reflotó. Pero nada ha cambiado, no hay ningún dato nuevo al respecto. Sin embargo, nos interesa mucho, hicimos una mirada completa a todo el sistema para explicarle a los señores diputados que no es un caso único este, o sea, hay más inversiones del tipo que está efectuando Hábitat en ILC y nos gustaría mostrárselo también. Aquí yo le pediría por su intermedio, señorita presidenta, si le puedo dar la palabra a nuestro jefe de la dirección financiera, don Sergio Ratangí, que nos acompaña, para que nos explique toda la radiografía que hicimos del sistema. Queremos ser bien rigurosos y mostrar toda la inversión indirecta que existe. Perfecto, sí, tiene la palabra y si puede hacer la presentación en 10 minutos para poder también dejar espacio a las preguntas de los parlamentarios y así poder cerrar la sesión a tiempo. Ya, muy bien. Y si puede enviar la presentación también, superintendente. Ya, de inmediato se lo enviamos a la señorita secretaria. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hacer lo más rápido posible. Voy a compartir la presentación que estaba en pantalla. Entonces, déjame mirar la parte. Si me permiten compartir. Sí, ¿tiene ya la posibilidad de compartir? Ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Entonces, para cada una de las administradoras que tiene algún tipo de exposición a empresas relacionadas, nosotros buscamos todos los vehículos en los cuales eso aparece. Entonces, acá primero para AFP Capital, todas las empresas relacionadas al Grupo Sura, tenemos una evaluación y los diferentes fondos a los que están expuestos. Entonces, en la primera columna están los nombres de los fondos y las columnas siguientes cada uno de los activos que fueron detectados. Se nota que hay un número grande de fondos en que invierte y, por lo tanto, es muy importante tener esta flexibilidad, si no sería imposible para este grupo prácticamente invertir en Latinoamérica, porque estaría impedido por esta participación muy baja. También es muy importante notar que esto no es hecho manualmente. Una vez que es simplemente parametrizar el sistema, no hay por qué alguien estar buscando manualmente. El mismo sistema, la base de datos, hace esa búsqueda diariamente. ¿Ok? Considerando entonces las exposiciones y las inversiones, ya hicimos el mismo cálculo que se presentó paso a paso anteriormente, pero acá se ve que en cada uno de los activos, en cada uno de los fondos que tiene exposición, tenemos completamente dentro de los parámetros, ¿cierto? Entonces, considerando la suma de los que cumplen criterio 1, ninguno de los fondos cumple criterio 2. Entonces, estamos completamente dentro de la ley y la norma. Para FP Cuprum hicimos el mismo ejercicio y en todos los fondos en que hay algún tipo de exposición al grupo principal, ninguno de los fondos presenta significancia. Por lo tanto, no hay fondo que cumpla criterio 1, no hay exposición significante. Para FP Habitat con el grupo Prudential, hicimos el mismo ejercicio, solo hay un fondo que presenta inversión significativa, que es un iShares, pero la exposición total, considerando la inversión de esta administradora de fondos en ese vehículo específico, es realmente muy baja y no significante. Para Plan Vital, con el grupo Generali, hicimos el mismo ejercicio. Hay dos diferentes activos que son de emisores relacionados
y hay algunos que cumplen criterio 1, pero cuando sumamos para evaluar el criterio 2, de nuevo, no hay ninguna inversión significativa, por lo tanto, para todos los efectos de la ley, no hay inversión indirecta tampoco. ¿Okay? Solo para reforzar que eso se hace diariamente con las informaciones que recibimos de acuerdo a lo que fue explicado por el señor superintendente. Para el grupo Provida, perdón, para FP Provida con el grupo MetLife, ¿cierto? Hicimos el mismo ejercicio y nuevamente no se presenta ninguna inversión significativa, todas muy por abajo del umbral del criterio 2. Modelo, que es un grupo nacional, tiene otros fondos, porque son fondos de inversión nacional, con disposiciones diferentes, pero nuevamente, cuando evaluamos el criterio 2, no hay ninguno que se acerque a cumplirlo, y por lo tanto, de nuevo, no hay inversión significativa, luego no hay inversión indirecta para los efectos de la ley. Señorita Presidenta, para terminar, si me permite, con esta lámina, acabamos de enviar esta presentación a la señorita secretaria. En conclusión, los recursos de los fondos de pensiones tienen que ser invertidos dentro del marco de las normas establecidas en la ley, el régimen de inversión y el compendio de normas del sistema de pensiones. Participan en su definición distintas instituciones, el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Banco Central, el Consejo Técnico de Inversiones, la Comisión Clasificadora de Riesgo y la Superintendencia. Esta es la institucionalidad. Respecto a las inversiones indirectas, la ley dispone que el régimen de inversión de los fondos determinará lo que se entenderá por inversión significativa, a través de la inversión en instrumentos del inciso segundo. En este caso estábamos viendo las cuotas de fondos de inversión. Los fondos de pensiones requieren amplias posibilidades de inversión por su tamaño. Para eso es necesario contar con múltiples vehículos de inversión que tengan atributos relevantes, como por ejemplo diversificación. Esto, sin embargo, implica una mínima exposición indirecta en activos emitidos por entidades relacionadas a la administradora, dada la magnitud de los activos provisionales que hoy día superan los 200.000 millones de dólares, y el tamaño del mercado de capitales chileno que, si bien ha crecido, no es suficiente para absorber todo este dinero. Conforme a la definición de inversión significativa que está en el régimen de inversión, las inversiones que hoy día realizan las administradoras en empresas relacionadas a través de vehículos no satisfacen los criterios para ser consideradas como inversión indirecta, por lo cuanto no resulta significativa, por lo tanto no existe infracción legal o regulatoria. Como mostramos antes, además, esta regulación establecida en la reforma del 2008, que estableció, entre otras cosas, el pilar solidario, fue hecha así porque así se pensó y así lo aprobaron en su momento en el Congreso. No es que se haya pasado y nadie se dio cuenta, fue hecho así. Si alguien cree que esto no es lo correcto, siempre eso es válido de ser discutido, pero es lo que está hoy día en la ley y la superintendencia aplica porque le corresponde lo que está en la ley, es su obligación y lo supervisa todos los días. Y esta situación para nosotros no es ninguna sorpresa, siempre la hemos analizado, salvo que salió ahora con mucha publicidad, pero jamás han sido para nosotros algo sorpresivo esta situación, ni mucho menos. No hay nada extraño en esto, al menos para nosotros. Quedamos a disposición para las preguntas que puedan tener los señores diputados. Muchas gracias, superintendente. Entonces abrimos las palabras a los parlamentarios. ¿Parlamentarios? Diputado Melero. Por favor, si pueden, podemos hacer intervenciones de 3 minutos para alcanzar todos a poder intervenir. Diputado Melero. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero partir por agradecer, Presidenta, la exposición de don Osvaldo Macías y de don Sergio Arantagui, porque desde mi punto de vista son esclarecedoras, despejan toda duda y echan por tierra las acusaciones que, recordemos, tuvieron su origen en una denuncia que hizo el director ejecutivo de Felices y Forrados, de alguna manera en represalia, creo yo, por una serie de estudios que la misma superintendencia publicó sobre la baja rentabilidad y cómo afectaba esto a quienes, inducidos por Felices y Forrados, se les estaba generando un deterioro en sus inversiones. Y preguntado Gino Lorenzini de dónde saca la información, dice que es de este reportaje del diario El Mostrador de hace un año atrás. De manera tal de que
las bases del análisis del denunciante, que por lo demás no hizo una denuncia a la superintendencia, sino que hizo una consulta y le fue respondida, por lo que veo, en términos muy semejantes hoy día, deja en evidencia la poca seriedad, la falta de estudio, la improvisación de la denuncia, y deja, a mi gusto y con la información que se ha brindado, irrebardiblemente claro que todas las inversiones que se han hecho sin incurrir en ninguna infracción a la obligación vigente en materia de inversiones de fondos de la AFP. Y eso me parece yo que es un tema muy importante, presidente. Segundo, quiero destacar el factor copulativo, ¿eh? de las dos elementos que tienen que verse, porque no es solamente el 0,5, como lo ha señalado Osvaldo Macías, sino que también es la acción copulativa sobre el porcentaje que tiene el vehículo de inversión sobre ellos, que es el 0,01. Entonces, claramente, si uno ve, y está en el informe de la superintendencia, uno ve que ninguna de las inversiones que ha hecho FP Habitat sobrepasa los límites que están establecidos para ese fin. Entonces, claramente, aquí hay, a mi gusto, maledicencia. Hay claramente una intencionalidad política de tratar de perjudicar o enlodar la imagen de una institución sin asidero alguno, y me alegro, Presidenta, que se haya traído este tema a la Comisión de Trabajo, porque estas sesiones se televisan y creo que los elementos que se han puesto sobre la mesa echa por tierra toda verisimilitud a la denuncia que se hizo, y queda muy claramente establecido de que aquí no ha habido efecto contra la ley ni ninguna situación que se haya hecho en materia de inversiones al margen de ella. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer, como siempre, al superintendente que esté presente en la comisión, ¿cierto? Como también a todos los intendentes o encargados de los departamentos. Mire, yo creo que solo recordar además que hay una comisión investigadora que ya se aprobó, ¿no es cierto?, en el Congreso, para revisar en detalle todo lo que ha planteado el superintendente, que son temas bastante técnicos que a uno le gustaría poder revisar, ¿no es cierto?, con mayor detalle. Lo segundo es que dentro de los cuestionamientos, acusaciones también que se plantean, tiene que ver con el traspaso de fondos, ¿no es cierto?, de previsionales a esta administradora de fondos, ¿no es cierto?, de moneda SET, contra una comisión que nosotros llamamos, y que lo discutimos también aquí, llamada fantasma, ¿no?, que eran las comisiones que se cobraban externas o adicionales a las que tiene que cobrar la propia AFP, en este caso Habitat, que tiene alrededor de 1.27 sobre la renta imponible. Entonces me gustaría que pudiera el superintendente chequear y saber cuáles son estas comisiones fantasmas que están cobrando, cuánto, entendiendo, ¿no es cierto?, que ya se legisló, pero entendiendo además que cuáles son las cifras, los números, los porcentajes que tienen que ver con estas comisiones, por lo menos en este caso en particular. Lo otro, Presidenta, es que a mí me gustaría que el superintendente, si pudiéramos revisar o si tuviera la información en relación a cómo esta moneda SET, ¿no es cierto?, va comprando parte importante también de inversiones de la construcción S.A., que según los datos que se tienen, ¿no es cierto?, el 2010 fueron un 0,83 y el 2014 incluso aumentó más que el doble en la compra de parte de esta constructora, de esta construcción S.A. Entonces, si pudiéramos chequear el circuito que se produce, más allá, si tienen la información ustedes, ¿no?, más allá de lo que ocurre con los determinados fondos y los porcentajes en términos de las inversiones, si son significativas o no, sino cuál es el circuito que se produce en términos de el traspaso de la AFP, de la compra, ¿no es cierto?, a este fondo de administración, posteriormente este fondo de administración a ILS y después posteriormente otra vez a Habitat. Entonces, ¿cómo se produce este circuito? ¿Cuáles son los montos de transacción? Y cómo se incorpora también, ¿no es cierto?, esto Pionero y estas otras que son alrededor de $500 millones de 3 fondos, ¿no es cierto?, de inversiones de ahorros previsionales.
si nos pudiera hacer esa caracterización, el mismo circuito que él incorporó, ¿no es cierto?, para la revisión de lo que tiene que ver con las inversiones significativas, si nos pudiera hacer este circuito de inversión. Eso en primera instancia, Presidenta, y quizás poder invitar al superintendente cuando pudiéramos revisar su presentación. Gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Frank Sauerbaum. Gracias, Presidenta. Bueno, mire, ayer salió un reportaje en el diario de la pérdida de tiempo de los parlamentarios en acusaciones constitucionales, comisiones investigadoras que no llegaron a ninguna parte, y hoy día estamos, yo creo, en lo mismo. La explicación que nos ha dado el superintendente ha dejado bastante clara cuál es la situación, y es bien evidente que esta acusación es sin fundamento. Pero más allá de eso, Presidenta, a mí me preocupa que cada persona que sea perseguida por cometer algún ilícito, como en el caso de este señor de Felices Forrado, que es investigado hoy día, ¿cierto?, por varias denuncias de publicidad engañosa, termine en una acusación contra el presidente de la República y terminemos en una sesión especial para este tema. Me parece bien inoficioso, pero independiente de eso, Presidenta, la imputación que se le hace al presidente no tiene ningún sentido de realidad. Más bien son acusaciones sin fundamento, porque en virtud de la ley 20.880, el presidente de la República, según la ley de probidad de la función pública, suscribió mandatos, aquí lo tengo por escrito para no equivocarme, de administración de carteras de valores que son fideicomisos con 3 entidades diferentes: BTG Pactual, Moneda y Altis. En virtud de dichos mandatos y lo establecido en la ley de probidad de la función pública, el presidente no tiene conocimiento, según la ley, ni injerencia sobre las decisiones en inversiones que adoptan estas 3 administradoras. Entonces, nos parece bastante grave que se señale una acusación como esta, pero además cabe recalcar lo que esto ya fue discutido hace años cuando el presidente asumió, suscribió 2 mandatos adicionales que son voluntarios, con activos no comprendidos de la ley 20.880 y que involucran a la primera dama y a los hijos del presidente con la señora Cecilia, en virtud de lo cual el presidente no conoce ni pudo conocer las operaciones incluidas en esta denuncia. Así que yo quiero dejarlo claramente establecido, porque esta comisión la están viendo los chilenos. No podemos ser sujetos de que cada acto investigado por la justicia terminemos siendo cuestionadas las autoridades, y obviamente la explicación del superintendente deja claramente establecido que aquí se ha cumplido absolutamente con la ley. Además, es bien también evidente, como he dicho, que la empresa Felices y Forrado, quien a través de su fundador, el señor Lorenzini, quien a través de redes sociales realizó la denuncia, se dedica, ¿cierto?, a prestar asesorías previsionales, dentro de los cuales hace recomendaciones de cambio de multifondo, que ha sido tremendamente cuestionada, no solamente por el CERNAC, sino también en los últimos días por el Banco Central. El señor Mario Marcel sostuvo que los traspasos masivos de los fondos de la AFP tienen efectos adversos, los cuales se pueden constatar en el informe de estabilidad financiera, y aquellos cambios de fondos de pensiones son sugerencias que provienen de asesores no regulados, lo dice él mismo en los medios de comunicación, y esto obviamente ha provocado la furia de estas personas que son muy populares en redes sociales y que hacen denuncias que, desde mi punto de vista, Presidenta, son absolutamente insostenibles. Así que yo quiero dejar claramente establecido de que nos parece absolutamente improcedente que sigamos en esta discusión, Presidente. Hubiésemos preferido que esta comisión investigadora que se formó funcionara de una vez, y no perdiéramos esta comisión de trabajo haciendo otro ejercicio que, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Gracias, Presidente. Perfecto, diputado. De todas formas, la decisión de llevar a cabo esta sesión especial fue tomada por los parlamentarios en unanimidad, y eso en vista de la gravedad de las acusaciones. Lo quiero aclarar por el punto que planteaba el diputado Frank Sauerbaum. Nosotros tenemos las facultades de fiscalizar, de generar audiencia y sesiones especiales al respecto, y bueno, yo creo que también es necesario el poder tener esta instancia, así que al contrario, a mí me parece que estaba totalmente justificado tener esta sesión, diputado Frank Sauerbaum. Diputado Tucapel Jiménez y luego el diputado Barros. Gracias, Presidenta. La verdad que me sorprende que mis colegas están como a la defensiva. Yo comparto las palabras suyas, Presidenta, que nuestra labor o
rol, y no solamente nuestro rol, sino que nuestro deber fiscalizar. O sea, cuestionar las comisiones investigadoras. La verdad que uno podría cuestionar si uno acusa previamente a alguien, pero tratar de evitar que se creen las comisiones investigadoras, porque al final podrán muchas, como dice mi colega, haber llegado a conclusiones que no encuentran culpabilidad de nadie, pero yo creo que tenemos un deber, ¿no es cierto? Y ese deber es investigar. Y después de esa investigación, los chilenos y chilenas tienen derecho a saber el resultado de esa. Y si no se llega a nada, bueno, mejor aún, no hubo nada y todos quedan más tranquilos. Pero es un deber de nosotros crear esas comisiones cuando hay dudas, sobre todo de la ciudadanía, porque nosotros acá representamos a la ciudadanía. Yo, bueno, dicho esto, saludo al superintendente, a su equipo, la exposición muy clara, muy técnica, la verdad que hay que seguir ahí con harto número, pero dentro de lo que dijo, ¿no es cierto?, ya a uno le queda relativamente claro que estuvo todo dentro del marco legal, que son estas inversiones significativas que le llaman, ¿no es cierto?, que no superaron lo significativo, digamos, del 0,5% y el 0,1% del fondo de pensiones. Pero mi pregunta va para otro lado. Yo quisiera preguntarle al superintendente como ciudadano, como tratando de representar al ciudadano común y corriente, porque quizás esto está dentro de los marcos, pero quisiera preguntarle el rol de la superintendencia cuando ve movimientos que puedan estar dentro del marco legal, pero que también pueden estar sujetos muchas veces a lo ético y a lo moral, porque nosotros acá cuando discutimos la reforma de pensiones, de hecho yo presenté, y ustedes se recordarán, una indicación que fue aprobada por esta comisión para eliminar las comisiones fantasmas, porque me parece ilógico, impresentable que alguien cobre comisión por un servicio y cobre una doble comisión por hacer el mismo servicio. Es como bien increíble, pero bueno, eso ocurre en Chile y se ganó y después se perdió en sala. Pero yo quisiera preguntarle al superintendente, que es la pregunta que se hace el ciudadano común y corriente, ¿qué pasa, qué hace o qué realiza? Porque entiendo que el rol es fiscalizar el sistema de pensiones, cuando hay una empresa de inversiones que recibe millonarios fondos de una AFP, que como dijo nuestro querido colega Renato Garín en la sala, no tiene, ¿cómo le llaman? El de riesgo, la calificación de riesgo que se llama, ¿no es cierto?, que recibe una cantidad pero impresionante de millones de dólares, lo invierte, renta 77% negativo y cobra la comisión igual. Entonces uno dirá, capaz que me digan, mire, está todo dentro del marco legal, está todo porque las comisiones fantasmas se pueden hacer, se puede rentar en forma negativa y las AFP no pierden, pero la pregunta es, ¿la superintendencia no parará la antena y dirá, algo raro puede estar ocurriendo acá? Que a una empresa, porque usted comprenderá que si el día de mañana cualquiera de nosotros forma una empresa de inversiones, las AFP no nos van a pasar $1.000 millones para invertir. Entonces nos dirán, oye, algo ocurre acá, hay una alerta, vamos a investigar qué ocurre, y más encima invierten y están perdiendo plata de todos los chilenos, rentaron 77% negativo, uy, raro, o sea, además hacen la pega mal, y más encima cobran comisión. Entonces, la pregunta apunta ahí al superintendente, ¿qué hace? Capaz que me diga, tenemos las manos atadas y no podemos hacer nada, pero bueno, algo tendremos que hacer y nos dirá a nosotros qué cambio hay que hacer en la ley para que sí puedan hacer algo, porque lo que está ocurriendo ahí claramente es raro, extraño, y eso es lo que se quiere investigar también, porque ocurre eso con una empresa que no tiene ninguna calificación de riesgo, que le entregan tantos millones, que invierte mal y más encima cobra comisiones como que se estuviera haciendo la pega súper bien. Eso, presidente. Gracias, diputado Tucapel Jiménez. Diputado Barros. Gracias, presidenta. Saludar a todos los miembros de la comisión. Y en primer lugar, agradecer esta sesión. Yo entiendo que esta es una sesión para poder tener una exposición por parte del superintendente Osvaldo Macías. Y otra cosa
es la comisión investigadora, donde probablemente podrán contar con información mucho más en profundo, pero me parece correcto que esta comisión se dé un tiempo para efectos de poder oír al señor Macías, y quiero felicitar a la superintendencia porque creo que nos han dado una exposición muy contundente respecto de... esto no se trata de que a cualquier persona le prestan $1.000 millones. Ustedes han podido ver claramente cómo esto es un sistema que está debidamente resguardado y se aplican controles. Y ante cualquier situación que escape a la norma, saltan rápidamente las luces amarillas y rojas y la superintendencia hace su pega. En este caso, claramente ha quedado establecido que en ningún caso se superan los niveles que pudiesen ser objeto, ¿no es cierto?, de algún cuestionamiento o que puedan establecerse que sean ilegales. Por lo tanto, me parece interesante haber conocido, sin ser miembro de la comisión investigadora, esta exposición. Sí me parece, obviamente, interesante establecer, Presidenta, si esto es una comisión investigadora o es una sesión especial, que yo la respaldo en términos de haber podido recibir información muy importante, porque de ser así sería súper interesante poder recibir al señor Lorenzini y que nos pudiera explicar cuál es su relación con parlamentarios o exparlamentarios que tienen vistosas campañas a gobernador regional y a la presidencia de la República. Yo creo que ha quedado y han estado desnudos frente al país respecto de vinculaciones bastante evidentes y que en virtud de otros casos sí se hicieron comisiones investigadoras y se hicieron fuertes declaraciones. Ahora como que todo el mundo está mudo, ¿eh? El señor Lorenzini cobra 273 millones de pesos al mes de comisiones por situaciones no reguladas, que me parecen particularmente vistosas, ¿no es cierto? Pero yo en los hechos, y mire, uno observa la información que uno ha podido ir recabando, el 90% de la inversión en Pionero data de los años 90, y ILC se abrió la bolsa el año recién 2012. Por lo tanto, invirtieron durante 18 años y me parece que esa sería una información que pudiese darnos también en la comisión investigadora. ¿Y qué ocurre con todo esto? Perfecto, que quedemos tranquilos. Yo solamente agradecer, me parece que aquí uno no puede entrar a calificar normas éticas, legales, con la información que nos han entregado hoy día, que es lo que se ha sugerido en términos de esta comisión. Más allá de lo que uno pueda plantear en la comisión investigadora, yo no podría llegar a conclusiones tan categóricas. Sí me hubiera encantado tener al señor Lorenzini para que me dé algunas explicaciones respecto a los otros temas que yo ya he planteado. Muchas gracias, señora Presidenta, ha dicho. Diputado Saavedra, y solicito la extensión de 15 minutos para poder terminar las preguntas de los parlamentarios y que la superintendencia nos pueda responder. No. Perfecto. Diputado Saavedra, de otro diputado allá en el fondo que no sé quién es. Sí, lo veo haciendo gestos, pero no sé quién es. El diputado Durán, Presidenta. ¿Diputado Durán? Presidenta, me desconoció. Ya, diputado Saavedra, diputado Durán y diputado Yiguren. Bueno, a manera de reflexión, más que hacer preguntas o menos que hacer preguntas al superintendente, por la exposición técnica que él nos ha entregado, pero evidentemente hay situaciones que tenemos que corregir. Y puede que una comisión investigadora no tenga la efectividad que uno propone o las expectativas que muchos tienen que de esa comisión tal vez pudiera salir condenado a alguien. Es un juicio político que se hace a las acciones que van o que están siendo vistas por la opinión pública nacional como anómalas. Y en la exposición que hace el superintendente establece, y lo dice, que la ley establece por lo tanto un umbral que es el 0,5% para las inversiones, por tanto nadie va a invertir sobre eso ni cerca de eso, pero sí se van a hacer. Entonces esas decisiones se toman, a mi modesto entender, solo por aquellos que tienen proximidad a la información aventajada,
para poder entonces sobre seguro desarrollar las acciones en la bolsa y con ello obtener utilidades con los recursos que son de los que están o que estamos en la AFP. Entonces, hay que corregir todo lo que es el acceso a la información privilegiada, sobre todo al entorno del presidente, puede ser este u otro, porque la vida continúa, no solamente termina en el periodo que termina el presidente Piñera, sino que la acción que a nosotros nos va a caer es que tenemos que determinar cuáles son los vacíos que tiene la actual ley y cuáles son los espacios, por lo tanto, que dejan para que este tipo de inversiones que a la opinión pública y a opinión de muchos expertos no son lo correcto desde el punto de vista ético y moral. De ahí entonces que va más bien a entregarnos unas pistas para que el camino legislativo sea de establecer regulaciones respecto del acceso a esta información privilegiada y del entorno del o la presidencia. Debemos rescatar el rol de la presidencia, la imagen, la figura del presidente de la República o presidenta de la República para que también sea parte del fortalecimiento democrático y las confianzas que requiere que se reponga en esto en la sociedad. Gracias, Presidenta. Diputado Durán. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero saludar también al superintendente de pensiones y a parte de su equipo que en esta hora nos expuso tan detalladamente y didácticamente los alcances de esta acusación que, dicho sea de paso, se lanzó por redes sociales. O sea, ni siquiera aquí hay una acción legal, responsable, ya con base jurídica frente al Poder Judicial y de alguien que dé la cara, ¿ya? Pero así todo, el superintendente, como dije anteriormente, en forma didáctica nos explicó paso a paso y se dio el trabajo de establecernos las eventuales relaciones de quien se busca precisamente atacar en el fondo, que es al presidente de la República. Ese es un hecho. El segundo hecho ya lo dijo Frank Sauerbaum, nuestro colega, de todas las acciones que tomó el presidente previo a ejercer el mandato para desligarse de la administración de sus inversiones. Ya hay una serie de fideicomisos legales y otros voluntarios que él tomó para que sean terceros los que administren sus inversiones en diferentes ámbitos. Un tercer hecho es que la ley es conocida por todos. Ya aquí no hay vacíos legales, tampoco hay información privilegiada, a mi juicio, puesto que una vez que se publica la ley en el diario oficial es conocida por todos los chilenos y todos los que quieren realizar inversiones saben que existe el 0,5%, el 0,1% y las limitantes que esta ley establece al respecto. Por lo tanto, yo lo que quiero dejar presente acá es que algo que tenemos que de alguna forma desterrar, que es la cultura de la sospecha. Aquí en Chile todos somos sospechosos de algo, ¿ya? Todos nos juzgan, a alguien se le ocurre decir algo y todos entramos a la rueda de la sospecha y he visto como me han llegado una cantidad de correos y WhatsApp cuando hablan la triangulación del presidente Piñera y todos hablan de la triangulación, hay gente que no tiene idea ya de lo que es una triangulación, menos yo creo que si hay alguno de los diputados aquí en la Comisión de Trabajo que seamos expertos en inversiones, yo creo que tampoco los hay. Por lo tanto, nos dejamos de llevar por una serie de rumores, ya que muchas veces resultan en pirotecnia mediática, pero que en el fondo no tienen nada de real, nada de justificado. Y en ese sentido, habiendo dado paso a esta sesión especial, quiero valorar y dejar de manifiesto la información que nos entregara el superintendente para que esto se aclarara de alguna vez por todas, ¿ya? Y terminemos con la pirotecnia mediática de querer buscar sospechosos en todas partes. Aquí ha quedado establecido que no se han transgredido las leyes, ya porque las leyes fijan máximos y límites, máximos y mínimos, por lo tanto hablar de ético, de que si está bien, no, los inversionistas cuando hacen estas cosas se basan en los mínimos, en los máximos y lo que está permitido por la ley, y eso basta. Por lo tanto, esa sería mi intervención, Presidenta, y si bien es cierto, valoro esta iniciativa para despejar todas las dudas, ya, y ojalá que eso también lo podamos transmitir todos, que aquí se han despejado las dudas al respecto, y que avancemos en los temas
que le interesan a todos los chilenos. Muchas gracias. Diputado Yiguren, y luego hablo yo y terminamos la sesión. O sea, le damos la palabra al superintendente. Diputado Yiguren. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo quiero partir diciendo que valoro muchísimo esta comisión, esta sesión de esta comisión. Yo creo que no tenemos que tenerle temor a revisar cualquier tema, y eso yo lo rescato y lo pongo en valor. Y lo mismo que la comisión investigadora, porque de verdad que entre menos puntos oscuros exista en política, mejor para la credibilidad de la ciudadanía. Ahora bien, dicho eso, el tremendo y macizo informe que nos ha entregado don Osvaldo Macías, y lo digo en todo el sentido de la palabra porque es macizo, créame, Osvaldo, que por más que me concentré, lo voy a revisar otra vez más para poder realmente entenderlo y en su profundidad. Deja de manifiesto muchas cosas que se han dicho que no tienen fundamento. Pero la verdad es que yo creo que acá lo importante es que se ha podido establecer de que las dudas, todos los ataques que se han hecho a la figura del presidente de la República, que es súper delicado, porque, Presidenta, yo de verdad que creo que viva la libertad, que estamos en democracia y estamos todos expuestos al juicio público, pero debemos ser súper cuidadosos en la forma que llevamos a cabo este juicio público, porque cuando uno ataca a la figura del presidente de la República, no solamente ataca a la persona, que a lo mejor se puede uno dar un gustito, sino ataca a una institucionalidad que es permanente en el tiempo y en nuestra democracia. Y hacer daño a eso le genera un daño al país y a nuestro sistema democrático. Entonces, cuando eso tiene fundamento, bienvenido sea, porque tenemos que preservar la transparencia en todo el actuar político, y ojalá que no haya ninguna duda. Pero cuando no hay fundamentos, o cuando se ve que la verdad los criterios con que se han dicho las cosas carecen de sentido y de antecedentes, y carecen de todo valor a la luz de lo que realmente hoy día se mide y se evalúa al momento de definir estas triangulaciones, yo creo que debiera llevarnos a nosotros a un grado más de responsabilidad en los juicios que emitimos, para realmente tener seriedad que permita a la gente creer más en nosotros. Porque aquí va a ocurrir algo. Yo seguramente voy a ser parte de la comisión investigadora, porque yo no le tengo susto, voté a favor de la comisión investigadora. ¿Y por qué voté a favor? Por lo mismo que he dicho antes, porque yo no voy a rechazar nunca una comisión que vaya como a ponerle tierra a un tema. No, esclarezcamos el tema. Pero lo que se va a ver es que en esa comisión investigadora, si se lleva a cabo en forma técnica, en forma seria, en forma responsable, que los ataques, los juicios que se han dicho en forma ya al voleo, son absolutamente, muchos de ellos, irresponsables. Y en ese sentido carecen de valor, y va a ser una comisión investigadora va a ser una comisión investigadora que va a tener bastante poco que entregar. Entonces, yo la verdad es que creo que es súper importante, y en esto quiero hacerle una consulta al superintendente o a don Mario Valderrama, en su calidad, entiendo que es fiscal, ¿no? Que dijo, ¿no? Decirles que, más allá de todo lo que he dicho, que yo sinceramente encuentro que es delicado, los juicios, pero más allá de todo lo que se ha dicho, ¿ustedes no creen que la superintendencia no debiera analizar con criterios más de transparencia activa todas estas normas y estas inversiones, entendiendo que
toda la legislación de fideicomiso ciego para nuestro país son todas muy nuevas. Y ahí aclararle un tema. El presidente de la República no solamente hizo fideicomiso ciego voluntario, sino además lo hizo más allá de lo que la propia ley le exigía. Él fue mucho más allá de la ley. Pero aún así, todo lo que es fideicomiso ciego es una normativa nueva. A su juicio, debiera la superintendencia analizar con norma de transparencia activa estas inversiones para poder sacar de encima toda esta crítica velada y esta crítica directa que al final del día, más que atacar el instrumento o atacar la inversión, lo que quiere es perjudicar a una persona con nombre y apellido, porque este ataque no va contra Hábitat, digámoslo, este ataque va contra una persona con nombre y apellido, que ostenta la primera magistratura del país, es la autoridad política más importante del país. Entonces, para poder esclarecer todo eso, para poder sacar todos esos visos de duda, debiéramos tener un instrumento más. También la superintendencia debiera considerar estas inversiones bajo una perspectiva más de transparencia activa, además de los criterios que usted nos ha señalado en esta exposición. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Bueno, finalmente me gustaría hacer algunas consultas. Primero, también me gustaría, en primer lugar, oficiar a la Comisión de Mercado Financiero sobre la cartera de inversiones tanto de Pionero como de Moneda, y porque finalmente a mí me parece que es importante también tener toda la información, ¿cierto? Tenemos la información que nos entrega la superintendencia respecto a los activos y las inversiones. Creo que sería importante, para efectos de la transparencia de lo que hemos ido conversando, también tener esa misma información sobre las carteras y los objetos de inversión de las empresas aludidas. Entonces, si le parece a la comisión, podemos también oficiar y así tener toda la información al respecto. Perfecto. Y bueno, ya entrando a las preguntas, ya más en particular, a mí también la verdad es que creo que se cruzan dos cosas, porque por una parte tenemos la norma, ¿cierto?, la ley, y en donde el mismo superintendente nos ha señalado que hubo una interpretación que se hizo en el trámite legislativo, pero en donde tenemos, ¿cierto?, una dualidad de normas. Por una parte tenemos una prohibición explícita, ¿cierto?, que es lo que también ha dado a entender de que no se puede tener esta inversión indirecta, pero a su vez tenemos la posibilidad que da la creación de esta suerte de régimen interno, ¿cierto?, que es una resolución que puede dictar la superintendencia, que además entiendo por la misma normativa, la superintendencia no tiene mucho espacio a decir algo contrario a lo que señale la comisión técnica, el consejo técnico al respecto. Entonces, porque de hecho explícitamente lo dice la ley, ¿cierto?, que no puede contrariar la visión del consejo técnico. Entonces, entiendo que no hay mucho margen al respecto como para poder traducir qué se entiende como una transgresión de la norma, ¿cierto? Entonces, respecto a eso, a mí, ¿qué es lo que me queda dando vuelta? El por qué no se considera el paquete completo. ¿En qué sentido lo digo? Porque respecto a la participación de ILC en AFP Hábitat, ¿cierto?, hay que decirlo, o sea, eso está cerca de un 40%. Esa es la participación que tiene en una AFP, que administra los fondos de todos los chilenos y chilenas. Entonces, ya esa es una parte, ¿cierto? Luego tenemos los fondos de inversión más pequeños. ¿Por qué no se considera, por eso mismo, el paquete completo? Y se analiza, si bien es cierto, este 1%, ahí se analizan todos los que, en este caso, hayan tenido inversiones mayores a 0,5, pero no se considera la primera parte, ¿cierto? Que es lo que yo ya les había dicho, la participación de ILC en AFP Hábitat. Entonces,
a mí me parece que más allá de la aplicación de la norma, que yo creo que está bien, acá el superintendente lo que nos viene a decir es que en el fondo está dentro de las facultades lo que realizó en términos de fiscalización la superintendencia. Yo sí veo un problema normativo, que es bien claro, porque tenemos una norma explícita prohibitiva, pero por otra parte tenemos una apertura que además no considera el paquete completo. ¿Por qué digo lo del paquete completo? Y lo vuelvo a mencionar, porque también acá me parece que tenemos que considerar todas las inversiones que se realizan y que pueden estar en el fondo en empresas relacionadas. O sea, porque si no es como que, no sé, uno tuviera, y de hecho Carlos Tromben también dio ese ejemplo en una entrevista que le hicieron que me pareció muy como explícito de lo que podía suceder. Es como si en un matrimonio el marido fuera ludópata y tuviera distintas inversiones, ¿cierto? Si uno no suma todas, claro que se puede permitir que gaste la totalidad que le había dicho o que había comprometido en gastar. Por ejemplo, él dijo, voy a gastar 500 millones y después como excusa da, no, es que mira, gasté 120 millones en las tragamonedas, 200 millones en la ruleta y al final la sumatoria igual te da los 500 millones. Entonces, lo que no comprendo es por qué no se toma eso en consideración y de alguna manera se va como filtrando algunas inversiones y no se tiene en cuenta todo la situación completa. Y también me gustaría traer a colación otra posible o más bien situación que creo que hay que investigar y que tiene que ver con la administradora general de fondos Volcom Capital, en donde también ha sido objeto de análisis, al menos en varios medios, y de hecho que a mí me llamó la atención una declaración del ex superintendente de pensiones Álvaro Gallegos, y la leo textual para que no se malinterprete respecto a lo que sucede con esa inversión. Y él señala que es muy extraño que una nueva administradora de fondo, como es el caso de Volcom, tenga un acceso tan expedito y rápido a una cantidad muy relevante de recursos de fondos de pensiones. Él ha escuchado que tiene de orden entre 500 a 700 millones de dólares invertidos, lo que es obviamente una cantidad muy importante. Volcom es una empresa que, bueno, va variando, pero fue creada en el año 2015. Entonces, claro, ahí a lo mejor, y acá la relación que hago con Volcom es que tiene que ver con que sus principales inversionistas, nuevamente está Moneda Set, que ya sabemos la relación que tiene con el presidente Piñera, AFP Habitat, AFP Cuprum y AFP Provida. Presidenta, perdón, ¿qué relación tiene con el presidente Piñera? Es una afirmación gratuita, no tiene ninguna. No, el presidente de la República tiene fideicomiso ciego, usted debe ser muy precisa en sus afirmaciones. Sí, voy a precisarlo, diputado, voy a precisarlo, no se preocupe. Me preocupa, presidenta, porque usted es la presidenta de la comisión y hace afirmaciones gratuitas y falsas sobre la figura del presidente. Pero, diputado, ¿usted sabe quiénes son los mandatarios del fideicomiso ciego del presidente? Está bien, diga que fideicomiso ciego, pero no diga que es presidente. De esa empresa usted no lo dijo así, presidenta, no lo dijo así, así que espero que rectifique. No, es que no voy a rectificar, porque la relación es que esa es la empresa que tiene el fideicomiso ciego del presidente. Esa es la relación. Usted ahora está diciendo eso, pero antes dijo lo mismo que tiene el presidente. Vea la grabación, presidente. A ver, diputado, es lo mismo. No es lo mismo, presidenta. Es claramente distinto. Es lo mismo. Claramente distinto. Usted hizo una afirmación gratuita. A ver, diputado Melero, no se moleste tanto. Si acá los hechos son públicos. Se hacen imputaciones falsas. No estoy haciendo una imputación falsa. No estoy haciendo ni una imputación falsa. Voy a revisar la grabación y voy a demostrar las falsedades. Revise la grabación y yo no dije nada que no está constatado y que he vuelto a reiterar en esta comisión. Con su permiso, presidenta, yo creo que haber dicho que el presidente tiene relación con Moneda da a entender como que él tuviera participación en la propiedad de esa empresa. El presidente es un cliente más de Moneda, como tantos clientes que pueda tener. A ver, perfecto. Exacto. Yo lo que dije es... Ahí hay esa es la precisión que podría haber.
todos sabemos la relación que existe, y reitero, todos sabemos la relación que existe entre el presidente y Monedaset. Eso es todo, porque la empresa que administra su fideicomiso. Perfecto, no sé si tengo que volver a reiterar el hecho. O sea, creo que también bajemos y calmemos las ansiedades al respecto. Ya, entonces, vuelvo a la pregunta. A mí me gustaría saber, yo sé que a lo mejor en el momento en que nosotros invitamos al superintendente, no estaba este caso tampoco abierto, así que obviamente no les voy a preguntar tan directamente. Si quieren, nos pueden también presentar la información por vía de oficio, y no creo que haya problema al respecto, superintendente, pero creo que es importante saber, porque al menos creo que fue una autoridad, el ex superintendente Álvaro Gallegos. Creo que es importante también saber qué es lo que sucede ahí, ¿cierto? Porque en este caso tenemos una empresa que logra, ¿cierto?, tener inversiones de AFP, que manejan fondos de pensiones de todos los chilenos, y una empresa recientemente creada y que a él al menos le parece que no entiende por qué, ¿cierto? Y creo que es una pregunta que al menos en este caso desde la Comisión de Trabajo podemos también hacer el mismo oficio. Si no se tiene la información, como les decía, creo que es importante que lo podamos tener en su oportunidad. Entonces, con eso, al menos esas son mis consultas al respecto, y me gustaría, superintendente, como relacionado con la primera parte y de lo que dijo el diputado Tucapel Jiménez, que creo que es relevante también poder hacer alusiones. Si tenemos entonces un problema de normas, si a su juicio tenemos un problema en la legislación, que da a entender, ¿cierto?, que tenemos como una especie de prohibición más taxativa y, por otro lado, una norma que lo va cuajando y que da a entender como que se permite, ¿cierto?, con una suerte de mandato más específico. Entonces, me gustaría saber, don Osvaldo, si a su juicio es necesario el tener un cambio legislativo en esta materia que entregue mayor seguridad, transparencia en esta materia, que también creo que en estos momentos en que hemos estado viendo una reforma previsional que fue también tramitada en esta comisión, en donde vimos el tema de las comisiones fantasmas, que también creo que acá se consultaron en esta comisión, y que de hecho también hicimos unas propuestas al respecto, al menos en esta comisión, para poder regularla. Entonces, en ese marco, superintendente, le damos la palabra. Gracias, señorita presidenta. Son varias preguntas. Yo quisiera partir, si me permite, aclarando el caso Volcom, porque nos parece muy relevante. Tenemos una lámina que nos gustaría mostrar, o dos láminas máximo, pero que es muy aclaratoria respecto a esta situación, porque se ha dicho que este fondo habría ingresado tal vez irregularmente a la cartera de los fondos de pensiones, y también que ha perdido muchísimo dinero. Entonces, como ambas afirmaciones son erróneas y nuevamente obedece a una difusión de información falsa en las redes sociales que no tiene ningún sustento ni fundamento, me gustaría aclararla ahora, presidenta, y me gustaría si puede hacerlo nuestro jefe de división financiera. Lo vamos a hacer muy rápido, pero creo que va a quedar bastante claro. Presidenta. Sí, diputado Labra. ¿Podría mandar esa lámina a nuestros correos, por favor? La que van a exponer ahora el superintendente. Sí, Gracias. no hay problema. Ahí se lo solicitamos al superintendente. Sí, ningún problema. Entonces, la señora secretaria. Perfecto. Don Osvaldo, le damos la palabra entonces a Mario Valderrama. A Sergio Aratangui, doña señora. Ah, ya, ok. Don Sergio. Está en silencio. Eso así más difícil que me entiendan. Muchas gracias, señor presidente. Quería explicar un poco de la información falsa. La verdad, hay un error de conocimiento de lo que es el activo alternativo. Para hacer el cálculo de rentabilidad de un activo alternativo se necesita mucho más que mirar el valor cuota, porque la mayor parte de la rentabilidad se hace a través de pagos de dividendos o reducciones de capital.
Entonces, si solo se ve el valor cuota, se pierde la mayor parte. Para darte un ejemplo, si una acción te paga, compraste por 100, te paga 60 de dividendo y tú la vendes por 50, no es que perdiste 50. Lo mismo se aplica para los activos alternativos. Entonces, en ese caso específico, si nosotros calculamos Volcom Capital Private Equity Secondary, vamos a tener una variación cuota efectivamente de 77% negativa, que es el cálculo que fue hecho. Por otro lado, cuando consideramos las explicaciones del valor cuota, se dan por movimientos de pagos de dividendo, devolución de capital. Entonces, la variación del valor cuota no toma en consideración todas esas rentabilidades. Cuando tomamos eso en consideración, tenemos una tasa de retorno, que normalmente así se mide la rentabilidad de los activos alternativos por la tasa interna de retorno, de casi 16% al año. Entonces, es un valor bastante superior a la rentabilidad promedio de los mercados en general. Los activos alternativos también tienen normalmente una descorrelación con los mercados. Otro punto que es muy importante entender, que también es información incorrecta que está circulando, es que una administradora de fondos o un fondo necesita clasificación de riesgo para que sea objeto de inversión. Y no es así. Para que sea objeto de inversión existen muchos criterios. Pero el criterio que tenemos que exige clasificación de riesgo o aprobación por la CCR es para que pueda ser elegible para el límite general. Porque existen dos límites fundamentales, dos límites estructurales muy importantes, que es el límite general y el límite restringido. Y esa es otra información incorrecta. Cuando en nuestros modelos, nuestros sistemas aparece la letra R, no es de rechazado, es de restringido. No tiene que ver con una prohibición de inversión, tiene que ver al límite que está aplicado para este activo específico. Entonces, hay una serie de diferencias ahí. No hay esta exigencia. Otro punto muy relevante es que estos fondos, y no estoy defendiendo a una administradora en particular, pero la regulación anterior a 2017 no permitía la inversión directa a fondos alternativos, a fondos de capital privado o de deuda privada. Entonces, se necesitaba un instrumento local manejado por una administradora general de fondos local para que se pueda invertir en los gestores extranjeros. Entonces, ese fondo específicamente que estamos mencionando acá es un fondo que es manejado por una empresa francesa que se llama Ardian, que maneja más de 100 mil millones de dólares. Entonces, es una empresa muy conceptuada que existe desde 1996. Entonces, no es que Volcom está siendo el gestor de estas inversiones. Volcom está permitiendo un instrumento que da acceso a los fondos de pensión a invertir en ese tipo de activo. Entonces, es una situación muy diferente de la situación descrita en las redes sociales. ¿Okay? Espero que eso haya dejado claro estos puntos. Disculpe si puede enviar la presentación para que también la puedan tener los diputados. No, sí, por supuesto. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más consultas. El diputado Renato Garín solicitó la palabra. Creo que Macías no ha terminado, Presidenta, ¿o sí? Disculpe. Sí, quería decir solamente unas palabras finales. Mire, en el tema del fideicomiso, me gustaría que al final lo pueda responder Mario Valderrama, que es nuestro fiscal, el único abogado acá, por lo menos, o sea, de la SUBE que está presente. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Tucamel Jiménez y lo que usted mencionaba. Yo dije hace un tiempo que el mercado provisional no es el mercado de las papas. Mucha gente se enojó conmigo. Pero cuando lo dije, no era que estaba despreciando tampoco a los agricultores que siembran papas, sino que el tema era que cuando uno administra fondos de pensiones, yo creo que hay que ir más allá de la ley y ser absolutamente tener estándares superiores. El año 2017, si no me traiciona la memoria, se aprobó una norma que permite a la superintendencia supervisar a la administradora en base a supervisión basada en riesgo. Nosotros hemos construido una matriz de riesgo muy potente que la estamos aplicando desde esa época
donde tenemos varios riesgos de todo tipo que les pedimos a las administradoras que las gestionen y que le vamos enviando informes donde nosotros observamos debilidades para que ellos lo vayan fortaleciendo. Entonces creemos que sí, que las administradoras deben preocuparse no solo de lo que señala la ley, sino que es muy importante que tomen en cuenta todos los riesgos reputacionales, por ejemplo, que se ven expuestos, ¿no? Ahora, eso no significa que estén transgrediendo la ley. Nosotros hemos demostrado con claridad que eso no es cierto, no es verdad. Pero sí es importante que se preocupen de gestionar todo y que manejen con la máxima transparencia los fondos de pensiones. A nosotros nos gustaría, señorita presidenta, enviar por escrito a la comisión algunas de las cosas que nos han pedido, como por ejemplo la diputada Sepúlveda y otros diputados tenemos anotado aquí lo que nos han pedido, porque no queremos cometer ningún error, porque cualquier error que cometemos somos sometidos ahora a un verdadero bullying masivo en las redes sociales y no queremos exponernos a eso. Además que no tenemos nada que ocultar, así que no tenemos ningún problema, no queremos hacerlo bien. Se le pediría eso y por último dejaría a nuestro fiscal para que explique lo del fideicomiso. Perfecto. Superintendente, mire que el diputado Renato Garín me solicitó la palabra, si pueda intervenir y ahí inmediatamente le entregamos la palabra para que finalicen. Diputado Garín. Presidenta, José, el tiempo de la comisión está vencido, presidente. Está empalmada la sesión. ¿Cuándo se empalmó? La empalmamos para poder alcanzar a generar la otra sesión. ¿Disculpe? ¿En qué minuto se hizo el empalme? No lo percibí, presidente. Porque esta es una sesión que usted la prorrogó por 15 minutos, está terminada ya. ¿Cuál empalme? Yo no he autorizado ningún empalme, presidente. Está terminada esta sesión. Si no hay unanimidad, me da por finalizar entonces la sesión. Eso es lo que está... Presidenta, cite mañana para que podamos continuar esta sesión. Ok, entonces citamos para el día de mañana para continuar la sesión y ahí escucharemos a las preguntas pendientes y al superintendente. Ok. Entonces, se da por finalizada la sesión. Muchas gracias, superintendente. Entonces, nos vemos el día de mañana. Muy bien. Okay. Thank you.